Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Aissata Diop descendió de su todoterreno negro con cristales tintados, con la elegancia plasmada en la fluidez de su cuerpo. Su mirada permaneció fija en la puerta del Banque Lafayette, la importante entidad financiera a la que acudió para cerrar una importante transacción. El sonido de unos discretos pero potentes tacones resonó en la tranquila Rue du General Marchand, una calle donde la opulencia y el prestigio se fundían en una gélida armonía. Llevaba un traje gris oscuro perfectamente entallado, cuyo sofisticado corte se adaptaba a sus curvas con naturalidad. Su cabello, recogido en un moño bajo, revelaba un rostro sereno, marcado por una confianza serena pero firme. No necesitaba hablar alto ni gesticular excesivamente para hacerse oír, su mera presencia parecía imponer respeto. En sus manos, un maletín de cuero, desgastado por los años pero aún impecablemente conservado, era testigo de su experiencia y trayectoria. Lo había llevado consigo esa mañana como un discreto recordatorio de su carrera, una carrera llena de luchas, éxitos y dificultades, pero sobre todo, de sólidos principios que nunca dejó de defender. Cada paso que daba hacia la entrada del banco era una silenciosa afirmación de su lugar en este mundo. Dentro del Banque Lafayette, el aire era frío, como una atmósfera gélida en un mundo donde las sonrisas eran calculadas y los gestos medidos. Los asesores trajeados eran impecables, pero sus miradas a veces se desviaban, distraídas, como si anticiparan a un cliente más prestigioso y de alto perfil. Aissata sabía que la recepción sería formal, pero no esperaba menos. Eso no era un problema. Lo que le preocupaba era la naturaleza de la transacción que estaba a punto de realizar. Se dirigió al mostrador de recepción donde un joven asesor, apenas mayor que su hijo, le entregó un formulario sin siquiera mirarla. Su sonrisa era cortés, pero nunca llegó a sus ojos. Aissata tomó el formulario sin decir palabra y esperó. «Puedes sentarte ahí. Solo el director puede aprobar este tipo de solicitud». El consejero explicó con voz monótona. Aissata estaba sentada en el sofá de cuero negro, acariciando con los dedos el cuero del maletín. El tiempo parecía dilatarse en el aire gélido de la sala de espera. Los minutos transcurrían lentamente. Sabía que estaba en una fase de prueba, una prueba silenciosa a la que se había acostumbrado con los años. Pero hoy, no había venido a transigir. Tenía una misión. Unos minutos después, entró el gerente de la sucursal, el señor Lefort. Irradiaba una energía arrogante, una especie de altiva consideración que no requería explicación. De unos 50 años, con el cabello canoso y bien peinado, vestía un traje azul oscuro excesivamente llamativo y un reloj de oro demasiado grande para sus muñecas. Este tipo de estatus se había convertido en algo natural para él, una barrera entre él y aquellos a quienes consideraba inferiores. Pero cuando sus ojos se posaron en Aissata, algo se congeló en su interior. La escrutó, observando rápidamente su rostro sereno y su comportamiento perfectamente controlado. «Señora Diop, ¿es así? ¿Tiene una solicitud de transferencia internacional?» «Por una suma considerable», lo dijo en un tono autoritario pero teñido de desdén. Se inclinó ligeramente sobre el mostrador, con la mirada puesta en escuchar más que en observar, como si ya hubiera tomado una decisión sin siquiera comprobar su información. No le dio tiempo a Aissata a responder y continuó. «Lo siento, pero tenemos que seguir ciertos procedimientos de seguridad, ¿entiendes? Es para prevenir el fraude». Aissata lo miró fijamente. Sabía a dónde iba la conversación, pero esperó a que terminara. Sabía que este momento sería crucial para él, mucho más que para ella. El gerente ni siquiera se molestó en abrir su computadora. No revisó nada. Nada más que la rápida apreciación que había hecho de ella en cuanto la vio entrar. No le ofreció café ni un apretón de manos. Ni una palabra de bienvenida, nada. Ya había decidido clasificarla, una clienta común y corriente, que no merecía un trato diferente. «Soy cliente premium desde hace 15 años», ella respondió con voz suave pero firme. Lefort rió levemente, como si acabara de oír un chiste. Se enderezó, se cruzó de brazos y miró a Aissata con una mirada reservada para quienes se consideran forasteros en un mundo al que no pertenecen. «Lo que dices es lo que todos los demás afirman». «Verás, necesitas pruebas», respondió en tono condescendiente. Sus palabras resonaron en Aissata,
pero no reaccionó de inmediato. Sabía que no era algo personal, sino sistémico. Era una forma sutil pero generalizada de discriminación. No la sorprendió. Pero hoy, no sería la víctima silenciosa. No esta vez. Ella lo miró fijamente un momento, sin decir palabra. Luego, con calma, tomó su teléfono, deslizando el dedo con precisión sobre la pantalla. Marcó un número. Hola, soy Aissata Diop. Necesito que envíe una instrucción inmediata a la agencia de la Rue du General Marchand. Sí. Gracias. La miró desconcertado. El director, molesto, se cruzó de brazos, pero su mirada ahora era un poco más insegura. Escuche, señora, no puedo pasarme el día lidiando con este tipo de pretensiones. Es libre de cambiar de establecimiento si no le conviene, dijo, con la voz más dura. Aissata no tuvo tiempo de contestar. Menos de 3 minutos después, sonó el teléfono de su oficina. El señor Lefort se levantó rápidamente y contestó. Se hizo un silencio denso. Le temblaban los labios y le sudaban las manos. Al colgar, palideció y levantó la vista lentamente para mirarla. ¿Es usted, la señora Diop? ¿La nueva directora ejecutiva del grupo Lafayette? Aissata asintió, todavía tranquila, sin triunfo, pero con una claridad gélida en los ojos. Sí. Me nombraron hace 3 semanas, tras la fusión con Banque Sion. Me propuse mantener un perfil bajo. Pero hoy, vi lo que todavía significa ser una mujer negra en algunas sucursales de nuestra red. Momentos después de que Aissata pronunciara sus últimas palabras, la puerta se abrió de nuevo con un leve crujido. 2 hombres entraron en la sala, su imponente presencia contrastaba con la atmósfera rígida. El primero, el director regional del banco, un hombre de unos 50 años, de complexión robusta y mirada penetrante, estaba acostumbrado a tomar decisiones difíciles. A su lado estaba el jefe de recursos humanos, una figura más discreta, pero igual de esencial para el funcionamiento interno de la institución. Ambos hombres vestían trajes oscuros de impecable sastrería, pero sus expresiones eran más solemnes de lo habitual. No necesitaban palabras para transmitir la importancia del momento. Era evidente que habían venido a resolver el incidente, o mejor dicho, a arreglar las cosas. Aissata se levantó con la misma facilidad que había demostrado desde el principio, un movimiento fluido que no delataba emoción alguna. Su mirada se deslizó rápidamente hacia Lefort y luego se posó en los 2 hombres. No lo saludó, pues su mente ya estaba en otra parte, pensando en lo que debía lograr más allá de esta escena. Lo dejo en sus manos, señor Lefort. Mi tiempo es oro. El gerente de la sucursal, visiblemente perturbado por la situación, intentó disculparse, pero sus palabras se perdieron en una cacofonía de tartamudeos. Su sonrisa habitual, la que mostraba cuando se sentía superior, desapareció, reemplazada por un nerviosismo palpable. Pero Aissata ignoró sus inútiles disculpas. Giró sobre sus talones, con la espalda recta y el rostro impasible, y salió de la habitación sin mirar atrás. Al cruzar la puerta, vio al guardia de seguridad de pie en la entrada, así como a la recepcionista, aún absorta en sus tareas. Les dedicó una leve sonrisa, cortés pero no excesivamente cálida. No estaba allí para consolar a nadie, simplemente estaba de paso en un mundo que aún no sabía cómo recibirla. Los 2 individuos la miraron brevemente, con un atisbo de confusión visible en sus miradas. La recepcionista levantó la vista, pero Aissata no esperó ni una palabra. Caminó con seguridad, subiéndose a su camioneta negra, lista para regresar al mundo que gobernaba, un mundo donde las humillaciones insignificantes ya no tenían cabida. Ese día, en toda la red nacional del Banque Lafayette, se envió con urgencia un memorando interno a todos los empleados. Ningún empleado debería juzgar jamás a un cliente por su apariencia. La humildad es un requisito, no una opción. Fue una declaración que resonaría en cada agencia, en cada oficina, como un recordatorio poderoso e irrevocable. Las palabras resonaron con una fuerza silenciosa, y no cabía duda de que esta directiva marcaría un punto de inflexión en la cultura de la empresa. Aissata había actuado con tal maestría que su mensaje no solo iba dirigido a Lefort, ni siquiera a los empleados de esta agencia en particular, sino a todos aquellos que, en la sombra de la institución, aún creían que las apariencias eran un criterio válido para juzgar a un cliente. Tras este incidente, las repercusiones no se hicieron esperar.
El escándalo estalló en la prensa. Una oleada de apoyo se extendió por toda la ciudad para Aissata Diop, quien se convirtió en un referente para quienes, como ella, habían vivido a la sombra del prejuicio y la discriminación. No solo defendió su propia dignidad, sino también la de todos aquellos que fueron víctimas de juicios precipitados basados en su origen, apariencia o estatus social. Unos días después del incidente, Aissata fue invitada a participar en una conferencia sobre discriminación sistémica en el ámbito laboral. Era una plataforma ideal para hacer oír su voz, y no iba a dejarla pasar. Cuando le entregaron el micrófono, Aissata no solo reaccionó al incidente del Banco Lafayette, abordó un tema más amplio, que trascendía todas las esferas del mundo profesional y de la sociedad en general. Mantuvo la frente en alto, su mirada penetrante recorriendo la sala con serena confianza. Cada palabra que pronunció llevaba el peso de una verdad que había vivido y que exigía que el mundo reconociera. No quiero un sistema que se arrodille ante el poder, sino que pisotee a los más humildes. Exijo un sistema justo, donde cada cliente sea tratado con respeto, sin importar su color, nombre o estilo. Hoy, no es la arrogancia la que triunfa, sino la dignidad. Su discurso fue aclamado por los medios como un llamado al cambio. La prensa, a menudo ávida de nuevas controversias, esta vez se volcó en un mensaje de justicia y rebelión silenciosa contra el statu quo. El público, ya fuera negro, blanco o asiático, se unió en solidaridad con sus palabras. Las mujeres, negras y no negras, comenzaron a alzar la voz, rompiendo el silencio que se habían visto obligadas a mantener durante demasiado tiempo. Relataron sus historias de discriminación sistémica, juicios absurdos y la renuncia a sus derechos fundamentales, a menudo bajo el pretexto de la conveniencia social o racial. Cada testimonio fortaleció un movimiento que poco a poco iba tomando forma. Aissata ya no era una simple víctima o líder empresarial, se había convertido en una portavoz de la dignidad humana. Era la voz de todos aquellos que habían sido invisibilizados. Mientras tanto, en una sala de estar austera, el señor Lefort veía las noticias por televisión. El incidente que había provocado era ahora noticia de primera plana. Supo, en ese preciso instante, que su ego inflado, su autoridad infundada y su visión estrecha lo habían llevado a cometer un error fatal. Desde la comodidad de su sofá, su mirada se posó en la imagen de Aissata Diop, sonriente y segura de sí misma, respondiendo a las preguntas de los periodistas. Sintió un escalofrío gélido, una mezcla de humillación y vergüenza. Se había negado a ver el verdadero poder que representaba Aissata. Al negarse a prestarle un simple servicio a una mujer como cualquier otra, había rechazado inconscientemente toda una representación de dignidad y éxito, y no había reconocido, en ese fugaz instante, la inmensidad de lo que ella representaba. Mientras los periodistas seguían relatando las consecuencias de su error, se dio cuenta de que había subestimado el impacto de sus acciones. Pero esta constatación no cambió nada. La rueda de la historia ya estaba en marcha, y Aissata Diop nunca volvería a ser un nombre más. El mundo acababa de reconocerla por lo que era, una fuerza silenciosa pero innegable, dispuesta a perturbar los sistemas existentes para crear un futuro más justo y respetuoso.